En 1905, Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad espacial, resolviendo un problema clave en la física, la aparente contradicción entre las leyes del movimiento de Newton y las ecuaciones de electromagnetismo de Maxwell. Por un lado, las leyes de movimiento de Newton describían un universo donde el tiempo y el espacio eran absolutos. Todos los observadores, sin importar su estado de movimiento, deberían medir el tiempo y el espacio de la misma manera. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell que gobiernan el comportamiento de la luz y los campos electromagnéticos predecían que la velocidad de la luz era constante en cualquier circunstancia. Aquí surgía el problema. Según Newton, si alguien se movía hacia la luz, debería medir una velocidad mayor que alguien que se alejaba de ella, al igual que ocurre con un objeto en movimiento relativo a otro. Pero los experimentos mostraban que esto no era cierto. La velocidad de la luz parecía ser la misma sin importar el movimiento del observador, lo que desafiaba la física clásica. Einstein resolvió esta paradoja abandonando la noción de espacio y tiempo absolutos. Propuso que el espacio y el tiempo eran relativos, es decir, que podían variar según el estado de movimiento del observador. Esto llevó a dos conclusiones revolucionarias. Primero, que el tiempo transcurre más lentamente para un observador en movimiento rápido, dilatación temporal. Segundo, que las distancias se contraen en la dirección del movimiento, contracción espacial. Estos efectos, aunque contraintuitivos, explicaban perfectamente los resultados experimentales y reconciliaban las leyes de Maxwell con el movimiento relativo. El resultado fue la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, mostrando que la masa y la energía son equivalentes. Pero esta teoría tenía un límite, solo funcionaba para sistemas en movimiento uniforme y no explicaba cómo funcionaba la gravedad. Para ello, Einstein tendría que crear una nueva teoría, la relatividad general, basada en la geometría hiperbólica, la cual es también utilizada hoy en día en inteligencia artificial. Quédate para descubrir cómo. Tras resolver las inconsistencias entre las leyes de Newton y las ecuaciones de Maxwell con la relatividad espacial, Einstein se dio cuenta de que esta teoría tenía un límite importante. Solo podía describir el movimiento uniforme, es decir, cuando un objeto se mueve en línea recta a velocidad constante. Esto significa que la relatividad espacial no podía explicar fenómenos que involucran aceleración o fuerzas, situaciones comunes en el universo. Un ejemplo de esta limitación es la gravedad. Según la teoría de Newton, la gravedad es una fuerza que actúa instantáneamente a través del espacio vacío, atrayendo objetos entre sí en proporción a sus masas. Este modelo funcionaba bien para explicar fenómenos como las órbitas planetarias, pero presentaba problemas en el contexto relativista. En particular, la idea de acción instantánea a distancia contradecía la relatividad espacial, que establece que ninguna información, incluyendo la influencia gravitacional, puede viajar más rápido que la luz. Si el Sol desapareciera, según Newton, la Tierra sentiría ese cambio al instante, pero ese concepto de causalidad violaría las bases del relativismo. Einstein comprendió que para superar esas limitaciones debería desarrollar una teoría que integrara tanto la aceleración como la gravedad en un marco coherente con la relatividad espacial. Este desafío lo llevó a formular la teoría de la relatividad general, que transformaría por completo nuestra comprensión del espacio utilizando una de las matemáticas más elegantes. El gran salto de Einstein en la comprensión de la gravedad comenzó con una idea tan simple como revolucionaria. El espacio no era plano. La visión newtoniana de la gravedad como una fuerza que actúa a distancia en un espacio vacío y estático no podía explicar los fenómenos que Einstein observaba. En cambio, propuso que el movimiento bajo la influencia de la gravedad no seguía líneas rectas en un espacio plano, sino trayectorias curvas modeladas por la presencia de masa y energía. Esta idea, cristalizada en el principio de equivalencia, señalaba que la gravedad no era una fuerza externa, sino una manifestación de cómo la masa deformaba el espacio-tiempo. Sin embargo, describir este espacio-tiempo curvado requería herramientas matemáticas que fueran más allá de la geometría euclidiana, que asumía un espacio plano e inmutable. La geometría diferencial, desarrollada por matemáticos como Gauss y Riemann, ofreció las herramientas necesarias para describir estas deformaciones con precisión. La geometría diferencial permite analizar cómo las superficies se curvan en cada punto y cómo las trayectorias más cortas, las geodésicas, cambian en espacios curvados. Fue en este marco que Einstein desarrolló su teoría general de la relatividad, utilizando tensores para describir la relación entre la masa, la energía y la curvatura del espacio. Los espacios hiperbólicos son un tipo espacial de geometría con una curvatura negativa constante. A diferencia del espacio euclidiano, donde las líneas paralelas nunca se cruzan, o del espacio esférico, donde las líneas paralelas eventualmente convergen, en el espacio hiperbólico las líneas paralelas divergen. Esta propiedad genera una estructura geométrica donde las distancias crecen de forma exponencial a medida que nos alejamos de un punto central. Esta característica hace que los espacios hiperbólicos sean increíblemente útiles para modelar jerarquías.
En estructuras como árboles o redes jerárquicas donde cada nivel tiene un número de elementos que aumenta exponencialmente, el espacio hiperbólico ofrece una representación natural y eficiente. Por ejemplo, en un espacio plano sería complicado representar jerarquías profundas sin que los nodos comenzaran a superponerse, pero en un espacio hiperbólico las relaciones se distribuyen de forma más uniforme gracias a su geometría. Cuando un cuerpo como el Sol deforma el espacio-tiempo a su alrededor, genera regiones donde la curvatura puede aproximarse a características de un espacio hiperbólico. Estas matemáticas basadas en la geometría diferencial y en propiedades como la curvatura negativa fueron fundamentales para validar la teoría de la relatividad general. Por un lado, permitieron predecir con precisión el movimiento del perihelio de Mercurio, un fenómeno que no podía ser explicado por la gravedad newtoniana. El espacio curvado alrededor del Sol explicaba las pequeñas desviaciones observadas en la órbita del planeta, confirmando que las trayectorias de los objetos en presencia de una masa masiva no son rectos, sino geodésicas curvas en un espacio deformado. Por otro lado, estas mismas matemáticas fueron clave para predecir y observar la desviación de la luz de las estrellas durante un eclipse solar. La relatividad general afirma que la luz, al pasar cerca de una masa como el Sol, seguiría las curvas del espacio-tiempo, apareciendo desplazada desde su posición original. Esta predicción fue confirmada durante el eclipse de 1919, cuando las observaciones realizadas por Arthur Eddington mostraron que las posiciones aparentes de las estrellas cambiaban exactamente como Einstein había calculado. Las matemáticas que Einstein utilizó para describir el espacio-tiempo curvado también son útiles para representar jerarquías semánticas. En un espacio hiperbólico, conceptos generales como mamífero pueden subdividirse en niveles más específicos como carnívoro o herbívoro y luego en especies concretas, manteniendo relaciones de distancia coherentes gracias a la curvatura del espacio semántico. En los sistemas de recomendación, los espacios hiperbólicos permiten categorizar y jerarquizar recomendaciones de manera eficiente. Esto facilita estrategias de exploración y explotación. Se puede ir en profundidad, recomendando opciones dentro de una categoría específica, o en amplitud, explorando nuevas áreas relacionadas. Por ejemplo, en una plataforma de streaming, un nodo central podría representar un género musical, mientras que las conexiones más profundas llevan a subgéneros específicos y las conexiones más amplias sugieren géneros relacionados. Otra aplicación son los sistemas de generación aumentada por recuperación, RAG, en especial junto a gráficos de conocimiento, por ejemplo, aplicados a CRMs. La geometría hiperbólica permite organizar la información de manera jerárquica y eficiente, en donde los datos de un cliente pueden estructurarse a partir de un nodo central que representa la cuenta de la empresa, del cual se ramifican nodos que representan a las personas asociadas a esa cuenta. Estos nodos, a su vez, pueden conectarse con información más detallada, como reuniones, correos electrónicos o interacciones específicas. Esta estructura jerárquica facilita que los modelos identifiquen y recuperen la información más relevante de forma sencilla. Finalmente, los espacios hiperbólicos también tienen aplicaciones críticas en modelos de grafos, particularmente en la detección de comunidades. La relación entre la geometría hiperbólica y la formación de comunidades puede entenderse a través de una analogía. Cada comunidad actúa como un centro de masa que genera una especie de gravedad suave en el espacio hiperbólico, atrayendo nodos relacionados hacia sí. Esto significa que los nodos cercanos comparten características similares y a medida que se alejan del centro, la conexión se debilita de manera exponencial, lo que permite identificar los límites naturales de las comunidades. La relación entre la geometría, la física y la inteligencia artificial apenas está empezando a revelarse. Las matemáticas que una vez se utilizaron para entender la curvatura del espacio y tiempo y los movimientos de los planetas ahora están ayudando a modelar jerarquías, relaciones semánticas y estructuras complejas en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero esto es solo el inicio. A medida que avanzamos, conceptos aún más sofisticados como la teoría cuántica de campos o los espacios de alta dimensionalidad que aparecen en la teoría de cuerdas podrían ofrecer nuevas maneras de entender el significado, las conexiones entre conceptos y en última instancia la inteligencia misma. Te invito a que me acompañes en este viaje. Hasta pronto.